Marcos 4:30. Dice la palabra. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes le enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Oramos. Padre, pedimos la dirección de tu Espíritu, mi Dios, en esta palabra, en el estudio de este día, y que cada uno de nosotros podamos salir, oh Dios, bendecidos por tu palabra, con la enseñanza, que podamos atesorar cada palabra, mi Dios, y que podamos ser personas que puedan llevar y ejecutar tu palabra fielmente, de acuerdo a tus escrituras, mi Dios. Te bendecimos y te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, y en esta hora que tu presencia nos acompañe y que tu Espíritu nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir desarrollando el material que estábamos viendo con el pastor sobre las parábolas. Recordemos que algo que tenemos que tener claro al desarrollar las parábolas es entender que este es un género prácticamente específico, ¿verdad? Un género especial de literatura con el cual se tratan de expresar verdades ocultas del reino a través de palabras que pueden sonar muy tradicionales o muy prácticas, ¿verdad?, al entorno que vivía Jesús en ese momento. Y así como existen los géneros de poesía que encontramos en la Biblia, los proverbios que encontramos también, el género apocalíptico, todos esos géneros tienen su base, ¿verdad?, tienen su forma de interpretación diferente a una parábola. Es decir, no porque en el Apocalipsis nosotros podamos encontrar figuras, podamos encontrar números, podamos encontrar cifras que nos den una interpretación de algo, no significa que en esencia sea una parábola. Y así igual los proverbios, ¿verdad? Cada uno es un género específico y cada uno tiene un propósito específico. Vamos a desarrollar siempre el material de las parábolas de Jesús. Y pues vamos a iniciar con las diapositivas. Vamos a estar viendo las etapas en la vida de las parábolas. Dice, las parábolas surgen de la experiencia humana y religiosa de Jesús. Una de las situaciones que nosotros vemos es de que las parábolas están escritas de tal manera que Jesús las desarrolla en un ambiente que tanto él como los que lo oían pueden entenderlo, ¿verdad? Sabemos de que él se desarrolla en un ambiente judío, es decir, la religiosidad que se vivía en ese momento pues era netamente judía. Recordemos que muchas de sus parábolas iban dirigidas no tanto a exponer, ¿verdad?, su religión, sino más bien a hacer énfasis explícitos en algunos puntos. Por ejemplo, en áreas en las que la religión estaba fallando, el hecho de demostrar cómo a veces la religión puede dañar tanto la vida de una persona, ¿verdad?, como la del samaritano. Jesús les muestra de que no es del más religioso ni del más que se cree más santo, ¿verdad?, dentro de la religión o de su ambiente religioso, es el que puede ver al otro como su prójimo. Ni
y otras muchas parábolas que tienen también que ver con el ambiente de su aspecto social, ¿verdad? Sabemos de que hay muchas parábolas que van dirigidas a aquellos que tienen sus bienes, sus riquezas, y no son capaces de tener una riqueza o o darse a sí mismos para Dios. Ahora, dice, existe una situación vital, original, responden a un interrogante, enfrentan un problema o dan a conocer un nuevo matiz del reino de Dios en medio del pueblo. Hablan de la acción de Dios Padre en la vida de Jesús, en la del pueblo y en la de la sociedad. Y tratan de hacer inteligible la experiencia interior de Dios o de su actuar, es decir, de su reinado. Muchas de estas parábolas tratan de manifestar cómo debería ser el reino de Dios dentro de la sociedad. Es decir, muchos de los aspectos que nosotros vemos en las parábolas tratan de enfatizar el reino de Dios, como ya ha mencionado el pastor, ¿verdad? Y cada uno de esos aspectos los trata de ir como puntualizando en aspectos sociales, en aspectos religiosos, en aspectos de la vida diaria, de la vida cotidiana, del modo de ser, del modo de vivir, de la práctica humana que se debe tener delante de Dios a través de las parábolas. Muchas de esas parábolas, más que reflejar o afirmar una forma de religión o una forma social o estructural de vida, tratan de motivar a una vida más apegada al reino de Dios. Sabemos de que en esa época se vivían distintas religiones, ¿verdad? Había una cantidad de religiones o de vida religiosa, ¿verdad? O idólatra que se vivía en esa época. Pero Jesús trata de no decir el judaísmo es la religión que se debe seguir o tal religión es la que se debe motivar, sino más bien trata de afirmar que lo importante es cumplir el reino de Dios. Dice, después de Jesús, sus enseñanzas quedaron en manos del pueblo que lo escuchó y que se convirtió en su seguidor, el cual en sus reuniones comunitarias pudo aumentar, recortar, reinterpretar las enseñanzas de Jesús. Ahora, recordemos que como punto inicial las parábolas empiezan en boca de Jesús, es decir, era la primera expresión, ¿verdad? Era la primera forma en la que nace una parábola. La parábola nace en la boca de Jesús al pueblo, dirigida al pueblo o dirigida específicamente a sus discípulos. Luego, a medida que va avanzando, es la transmisión de sus discípulos a las comunidades que se van formando la que empieza a ser como la segunda voz, ¿verdad? Es decir, ya era de segunda mano, se puede decir, ya sea la explicación, la interpretación, y ellos podían interpretar o reinterpretar, recortar de acuerdo a las necesidades o el énfasis que le podía dar una comunidad específica a cada una de sus parábolas. Estas reinterpretaciones muchas veces nosotros las encontramos en la Escritura. Vamos a tomar, por ejemplo, bueno, en esta parábola del grano de mostaza, nosotros la encontramos, usted puede ver en su Biblia, en Mateo 13, 31, 32 y en Lucas 13, 18, 19. Cada uno de los evangelios, recordemos que fue escrito y dirigido a comunidades específicas en diferentes regiones. Entonces muchas de ellas hacen énfasis o hacen recortes. Hay algunas que representan la misma parábola con una cantidad de versículos diferentes, unas más largas, otras más cortas. Por ejemplo, al leer cada una de ellas, en Mateo solo encontramos 2 versículos, al igual que en Lucas, pero Marcos utiliza
5 versículos para decir lo mismo, ¿verdad? Es decir, él trata de hablar un poco más o contextualizar un poco más esa misma parábola a aquellos que lo estaban escuchando. Dice, también pudieron las primeras comunidades cristianas haber puesto la referencia cristológica de muchas parábolas, porque podían percibir el reino de Dios como el actuar de Jesús resucitado en su interior. A esto se refiere que muchas de las parábolas quizás fueron dicho, ¿verdad? Que las parábolas reflejaban o que el reino de Dios ya reflejaba y se las atribuyeron a Jesús. Así como muchas veces Pablo le afirma una palabra de Jesús a un versículo que nosotros no lo encontramos en la Biblia, bueno, en los evangelios, ¿verdad? Y es cuando menciona que es más bueno dar que recibir. Esa expresión de Jesús nosotros no la encontramos en los evangelios, es decir, no podemos decir, esto lo dijo en tal capítulo, en cual versículo, ¿verdad? O en tal situación Jesús lo menciona. Pero Pablo dice, pues, Jesús hace esa reflexión o le atribuye esas palabras en boca de Jesús. Dice, como tercera parte de la predicación en las fuentes escritas, la predicación y la catequesis hicieron conveniente que las tradiciones orales se convirtieran en escritos. La catequesis se refiere a la enseñanza, ¿verdad? Al enseñar a otros. Después del origen de la parábola en la boca de Jesús, ¿verdad? Surge las tradiciones orales que fueron las que en los primeros 30, 40, 50 años estuvieron en las comunidades siendo parte del vocabulario, ¿verdad?, de las reuniones cristianas en esa época. Después surge la necesidad, debido a diferentes situaciones, ¿verdad?, como mencionamos aquí, la catequesis y las predicaciones y el hecho de que muchas de las enseñanzas de Jesús estaban siendo mal interpretadas ya desde principios del cristianismo o de la formación de las comunidades cristianas. Cuando surge esa necesidad de crear un escrito formal, un escrito un poco más que las comunidades pudieran sentir que estaba respaldado tanto por los apóstoles de esa época, ¿verdad?, aquellos que estaban fundando o que fueron los fundadores de las comunidades de esa época, y sentir como un respaldo de que esos escritos estaban siendo o eran como tenían una autoridad o un peso, ¿verdad? Entonces, después de que las tradiciones orales pasan a ser ya una tradición escrita, es que nosotros encontramos ya los evangelios como tal, ¿verdad? Donde se dice que hay un escrito, ¿verdad?, de los dichos de Jesús, que es un documento, ¿verdad? No un documento tan literal, ¿verdad? Es decir, no es que se conozca un libro que diga estos son los dichos de Jesús y vengan todos por escrito, ¿verdad? No, sino que se cree que existe o existió, ¿verdad?, en esa época un escrito de los dichos de Jesús, donde muchos de los evangelistas pudieron retomar, ¿verdad?, cada uno de esos dichos y ordenarlos de acuerdo al evangelio o al planteamiento que querían darle a las comunidades. Por eso nosotros nos encontramos en los evangelios sinópticos, ¿verdad?, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos y Lucas, perdón. En esos evangelios nosotros nos encontramos una similitud, pero no un mismo orden, porque el orden ya pues lo da cada evangelista de acuerdo a la idea cómo quiere estructurar cada uno de sus evangelios. Dice, para esto fue necesario revisar los relatos que el pueblo y las comunidades de seguidores habían recogido e interpretado. Ya para esas alturas, ¿verdad?, habían muchos documentos circulando dentro de las comunidades, entre ellos las cartas paulinas, ¿verdad?, que fueron los primeros escritos atribuidos en la comunidad
como tal. Luego están los evangelios, y los evangelios ya empiezan a reunir un orden, ¿verdad? Tanto de los hechos como de los dichos de Jesús. Entonces, en ese orden que ya fueron puestos, ¿verdad? Ya es una interpretación o un ordenamiento, ¿verdad?, que hace la misma comunidad para que esos dichos vengan a reflejar parte de lo que el pueblo necesita en ese momento. Recordemos que cada uno de los evangelios estaba orientado a ser de bendición, es decir, estaba estructurado para llevar una serie de reflexiones, ¿verdad?, a la comunidad sobre muchos aspectos que se vivían dentro de la comunidad, y tratar de darles una guía, una orientación, y poder con eso servir como de modelo para la forma de vivir. No sé si tendrán una pregunta hasta ese momento, hermanos. No. Bueno, continuemos. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, sobre cómo estos escritos o estas fuentes, ¿verdad?, escritas dieron origen a los evangelios. Dice, la redacción escrita también modificó las parábolas, intentando adaptar el pensamiento de Jesús al contexto de la comunidad. Como lo habíamos mencionado, ¿verdad?, muchas comunidades reinterpretan, por ejemplo, la ubicación de cada una de las parábolas. Algunas las ponen en momentos iniciales de la vida de Jesús, donde inicia su ministerio; otras la trasladan a casi al final, cuando ya está yendo hacia Jerusalén en el momento de la pasión. Y así sucesivamente, cada una de las parábolas fue reinterpretada por la comunidad con el propósito de reflejar una verdad en un momento de la vida de Jesús. Entonces, de acuerdo a ese momento que se vivía, o de acuerdo a la ubicación que le da el evangelista o la comunidad en su evangelio, es el énfasis que quería hacer o matizar, ¿verdad?, a esta parábola, para que siempre recordemos que todas las parábolas llevan la misma interpretación, ¿verdad? Es decir, en cada evangelio donde nosotros encontramos la misma parábola es siempre una misma interpretación, pero los evangelistas querían como ubicar esa parábola en un momento de la vida de Jesús para hacer énfasis en situaciones o en momentos que la misma comunidad vivía. Dice, esto llevó a reinterpretar algunas parábolas como respuesta a necesidades o problemas concretos de cada iglesia local. Recordemos que todas las comunidades tenían diferente contexto social, contexto religioso y contexto geográfico. Entonces, de acuerdo a este contexto, es que ellos podían hacer un énfasis más a ciertas parábolas. Por ejemplo, Lucas es uno de los que más habla de las riquezas, y él hace una reinterpretación de muchos aspectos del aspecto espiritual o de la pobreza espiritual que utiliza Mateo, y la traslada a una pobreza social, ¿verdad? Es decir, él hace una conversión y ve que la necesidad que más tiene su comunidad no es tanto la pobreza espiritual, sino que una pobreza social. Entonces, cada una de las comunidades que crea el evangelio, ¿verdad?, o que ve su evangelio como tal, ve en Jesús esa parábola como una respuesta a una necesidad, y trata de hacer un énfasis, ¿verdad?, trata de explicar que la solución a un problema está en vivir el reino de Dios. Y esa parábola trata de guiar a esa comunidad y decirle, esta parábola que habla Jesús sobre el reino, nos está tratando de decir que nosotros tenemos que
por ejemplo, despojarnos de nuestros bienes, ver a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y así situaciones que van enfatizando. Mientras otros lo enfatizan en el plano más espiritual, ¿verdad? Es decir, ven un contexto más religioso. Ven quizás que el problema más grande de su comunidad es la religión y cómo ésta está aferrada en ellos. Y entonces ellos plantean el reino de Dios como ese de despojarse, ¿verdad?, de una vida religiosa atada únicamente a la ley o a las costumbres que se vivían en la época. Como parte número 4, las parábolas en la redacción de cada evangelio, vemos los diversos contextos de las comunidades de seguidores y crearon la necesidad de que algunas iglesias locales releyeran a Jesús de sus propias culturas y circunstancias, lo que mencionaban, ¿verdad? Ellos veían, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la problemática que vivían, en esa parábola ellos podían ver la respuesta de Jesús o la respuesta que Jesús les podía dar a través de esa parábola. Dice, las fuentes para esta relectura fueron los testigos de los hechos que aún estaban vivos, las tradiciones orales que manejaban el pueblo y las fuentes escritas ya existentes. Estas tres fuentes fueron las que permitieron darle vida a toda la cantidad de parábolas que nosotros nos encontramos en los evangelios y en algunas cartas, ¿verdad? O en algunas partes siempre del Nuevo Testamento. Los testigos, las tradiciones orales y las fuentes escritas. Como les mencionaba, hay una llamada fuente de los dichos de Jesús que se cree, ¿verdad? Teóricamente, ¿verdad?, que fue la base para muchas de las palabras y parábolas que nosotros encontramos en los evangelios. Porque se cree, ¿verdad?, que muchos tomaron la base de Marcos, pero hay muchas palabras que usa en los otros evangelios, tanto Mateo como Lucas, que no se encuentran en Marcos. Entonces, teóricamente se cree que existió una fuente de dichos, la cual fue tomada por estos evangelistas, por Mateo y Lucas, que sirvió también para darle peso al evangelio y decir, esto también lo dijo Jesús, o esto también lo aseveró en cada una de sus palabras, ¿verdad? Dice, a todo esto le pusieron su propia interpretación desde su cultura, sus circunstancias, compusieron un género literario llamado evangelio, a través del cual se le contaron y le contaron a otras comunidades en qué había consistido la buena noticia que Jesús había traído al mundo referente al reino de Dios. Bueno, este género literario llamado evangelio realmente ya existía en esa época. Los evangelistas lo retoman y lo utilizan para hablar de Jesús. Este género de evangelio, que significa buenas noticias, ¿verdad? Era un género utilizado principalmente para dar buenas noticias de los nacimientos de emperadores, de nacimientos de reyes que crearon o que fueron como puntos claves en la historia de ciertos países. Por ejemplo, Roma utilizó mucho este género para hablar de los grandes césares, y ellos interpretaban el nacimiento de un César como algo divino, como algo que había nacido un rey, que había nacido o que se había constituido una nueva época para esa región o para ese pueblo. Entonces, los evangelistas vienen y toman este género literario y lo utilizan y dicen que quien realmente marcó el mundo, ¿verdad?, quien realmente marcó la diferencia no es un rey humano, sino que un rey divino, el Mesías, ¿verdad?
aquel que había que venir, aquel que había cumplido todas las promesas del Antiguo Testamento. Entonces se le atribuyen a Jesús todos esos como títulos, ¿verdad? De grandeza, de renombre. Entonces, este evangelio como tal habla de eso, ¿verdad? Es decir, el dar buenas noticias, el expresar que una persona ha nacido y que ha traído un cambio diferente, un nuevo mundo. Entonces, estas fuentes que crearon el evangelio como tal fueron aquellos que se dieron o se da la capacidad, ¿verdad?, de reinterpretar la vida de Jesús a través de los dichos de aquellas personas que todavía estaban vivas, los que se expresaban oralmente también y de las fuentes escritas que todavía circulaban. Todo esto se une para hablar de la vida, del nacimiento, ¿verdad?, de la vida y de la muerte de Jesús, para hablar de aquel que había nacido con un propósito y que había venido a ser un referente, dice, para el reino de Dios. Bueno, vamos a ver un poco del nombre de parábola en el Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, antes de eso, que en este caso las parábolas que conocemos escritas en la Biblia fueron tomadas entonces en totalidad de una tradición oral, o estaríamos hablando que se transmitían vía tradición oral y los evangelistas lo tomaron literal de lo que dijo Jesús. es que es como un caminar, ¿verdad? Es decir, para que nosotros tengamos un evangelio, para que nosotros tengamos en nuestras Biblias el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se sigue un proceso, ¿verdad? Es decir, está la vida misma de Jesús y los dichos de Jesús, ¿verdad? Es decir, Jesús, como dice, enseñaba y hacía milagros, es decir, él hablaba y hacía hechos específicos, ¿verdad? Entonces, después de la vida de Jesús, queda en la memoria de aquellos que estuvieron cerca, de sus seguidores, de sus discípulos y de todos aquellos que recibieron cierto beneficio de Dios a través de los milagros, una tradición oral. Es decir, se contaba, ¿verdad?, que había venido Jesús, que había hecho esto en tal ocasión. Se hablaba de la pesca milagrosa, se habla de la alimentación de los 5,000, se habla de todo lo que hizo Jesús en su caminar y de cómo éste llegó a la cruz, murió y resucitó. Entonces ahí ya se forma la tradición oral. Luego de la tradición oral, algunos quisieron poner por escrito ciertos dichos de Jesús. Entonces pusieron a escribir no una forma, no un libro, ¿verdad?, algo literal, sino que empezaron a escribir lo que habían escuchado de la boca de Jesús y a escribirlo. Y decían, Jesús dijo esto, o Jesús expresó esto, o hizo tal cosa. Entonces, luego de haber formado o luego de tener esto, los evangelistas vienen y quieren poner en orden, como dice Lucas, todo lo que se había dicho y lo que habían visto de la vida de Jesús. Entonces ya cuando nosotros encontramos un evangelio formado como tal, como Mateo, como Marcos y Lucas y Juan, nosotros encontramos ya la unión de todo eso. La unión de lo que se había recibido por lo que vieron, lo que se había recibido por lo que se había expandido a través de la tradición oral y lo que se había puesto por escrito de alguien tomó por escrito algunos dichos y los escribió, ¿verdad? Entonces todo eso vino a formar el evangelio. Pero sí, así es, digamos, no es que alguien iba a la par de Jesús escribiendo todo lo que él decía, ¿verdad?
como muchas veces nosotros nos pensamos, ¿verdad? De que entonces iba Jesús caminando y iba alguien tomándole nota, ¿verdad? Y así se formaron los evangelios o los libros de la Biblia, ¿no, verdad? Sabemos de que es un recorrer de aproximadamente de 30, 40 años después de la vida de Jesús y de todos sus hechos que empiezan a circular ya algún material escrito. Es decir, en todo ese proceso no es que no se hablaba ni se predicaba de Jesús, ¿cómo no? Pero se hacía de forma oral y de lo que aquellos que recordaban y aquellos que habían vivido una experiencia con Dios, lo hacían, ¿verdad? O lo transmitían. ¿No sé si hay alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver el nombre parábola. Dice la parábola, en Israel fue una herencia del Antiguo Testamento y se empleó en la literatura poética, en la literatura sapiensal y en la literatura rabínica. Bueno, recordemos que todo esto, ¿verdad? Las diferentes formas, ya sea poéticas, sapiensales o rabínicas, forman parte del quehacer del Antiguo Testamento. Es decir, nosotros en el Antiguo Testamento nosotros encontramos diferentes formas, ¿verdad?, en las cuales podía transmitirse una verdad, ya sea sapiensal, poética, de sabiduría o profética. Es decir, muchos profetas utilizaban lo que era la parábola para expresar cierta verdad. Ellos expresaban o utilizaban figuras, ¿verdad? Recordemos a Natán tratando de explicarle el pecado que él había cometido David. Él utiliza a un hombre y su ovejita, ¿verdad? Y empieza a detallarle toda la situación hasta que él comprende que es él el hombre que había cometido ese pecado, ¿verdad? O esa transgresión. Dice, el hebreo llama a la parábola machal, ser semejante a, y esta raíz llegó a significar símil, comparación, alegoría, fábula, proverbio, revelación apocalíptica, enigma, seudónimo, símbolo, ficción, ejemplo, motivo, argumentación, disculpa, objeción y hasta chiste. Bueno, recordemos que la forma alegórica, podemos decir, o interpretativa de algo, o de hacer semejante a algo, es como algo que nosotros utilizamos a diario, ¿verdad? Es decir, nosotros cuando expresamos lo que llamamos indirecta, ¿verdad?, nunca decimos las cosas como dicen así de frente, sino que nosotros utilizamos figuras, utilizamos dichos que nos enseñaron nuestros padres, que nosotros podemos encontrar en la literatura, en X situación, y aún pues hay el más actual, se puede decir, es el famoso meme, ¿verdad? En el cual nosotros utilizamos figuras para expresar una reacción, que no signifique literalmente que, por ejemplo, una persona esté haciendo literalmente lo que menciona la descripción gráfica o literaria de lo que se expresa, ¿verdad? Pero sí, todo eso nos sirve para nosotros decir, esto es semejante a, o esto se parece a, o esto es lo que se vive debido a. Entonces, la parábola significa eso, la parábola significa comparar o utilizar algo como comparación. Entonces, cuando Jesús habla de que el reino de Dios es semejante a, o se parece a, y empieza a utilizar figuras de un hombre, empieza a utilizar figuras de un sembrador, de una semilla, de un árbol, de un pájaro, de un ave, y situaciones en las cuales nosotros podríamos decir, pero ¿por qué no se los dijo de frente, verdad? Porque muchas veces las personas, por ejemplo, preguntan por qué a Nicodemo le dice tiene que nacer de nuevo. Y a la samaritana en el capítulo 4 le dices, sí, yo soy el Cristo y tú tienes que hacer esto, esto y esto, le dice. Entonces, ¿por qué muchas veces se utilizaban las parábolas o expresiones similares a o semejantes a?
para poder expresar verdades, pero otras se utilizaban expresiones directas, ¿verdad? Jesús, cuando tenía que o hablaba de forma directa, era porque él sabía específicamente qué o cuál iba a ser la reacción de la persona, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros nos encontramos en situaciones que no entendemos y se nos da algo en parábola, nosotros tenemos que reaccionar, como lo mencionaba el pastor, ¿verdad? Y nosotros podemos caer en cualquier categoría, ya sea desde la credulidad de esa palabra que se nos ha dado, aunque muchas veces no la entendamos, hasta la incomprensión, ¿verdad? No comprenderla y quedarnos en la ignorancia. Entonces todo esto significaba mashal, es decir, semejante a o comparación. Dice, por lo tanto, mashal tiene un sentido amplio. Cualquier imagen verbal, desde un dicho figurativo, cual la madre tal la hija, de Ezequiel 16:44, o un proverbio, también Saúl entre los profetas, hasta una parábola, la de la oveja que Natán le dice a David, o una alegoría, la del águila y la vid de Ezequiel 17, o una larga predicción apocalíptica, las parábolas del libro apócrifo de Enoc. Bueno, todo eso viene a formar parte de una parábola, ¿verdad? Una interpretación que trataba de hablar figurativamente de algo. Muchas veces estas eran orientadas también de acuerdo, por ejemplo, a regiones específicas, ¿verdad? Y siempre eran dirigidas a las personas que podían comprender el contexto. Es decir, por ejemplo, yo no podría hablarle a una región donde no hay mar respecto a símbolos marinos, ¿verdad? O símbolos que tienen que ver con la pesca o con la vida marítima. Entonces Jesús, como se desarrolla en contextos donde habían pescadores, habían situaciones donde habían agricultores, él utiliza todas esas figuras. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros vemos eso, y él que lo menciona, ya sea un profeta, ya sea una persona que trata de dar una enseñanza, sabe que el que lo va a recibir sabe y conoce el contexto de la palabra o de los símbolos que utiliza. Dice, en el Nuevo Testamento se usa la palabra parábola, también con mucha amplitud, como símil, un remiendo nuevo en ropa nueva, de Lucas 5:36, como comparación, Satanás que expulsa a Satanás, en Marcos 3:23, como símbolo, las dos tiendas, en Hebreos 9:9, o Isaac y Jesús, en Hebreos 11:19, o la higuera con higos tiernos, en Marcos 13:28. Entonces, todos estos son formas de utilizar la parábola. Muchos de ellos, usted se fija, no tienen relación con el reino específico, es decir, no dicen el reino de Dios es semejante a, sino que tienen también la intención de expresar otro tipo de verdades. Por ejemplo, en hebreo se utiliza mucho la figura de la comparación y va comparando la vida de Jesús con muchos de los aspectos religiosos de los judíos. Lo compara con Moisés, lo compara con el templo, lo compara con mucho de lo que, bueno, con Isaac, y hace otra serie de comparaciones donde él va reflejando, el autor de Hebreos, donde va reflejando que Jesús sobrepasa cada una de esas figuras con las que compara. Es decir, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que el templo, Jesús es mayor que Isaac, es mayor que el sacrificio aún de los corderos, y dice, nosotros tenemos un sacerdote que es aún mayor. Es decir, él va utilizando las figuras comparativas, pero
siempre va exaltando la vida de Jesús por sobre cada una de esas figuras que él asemeja. También nosotros lo encontramos como adagios: médico, cúrate a ti mismo, en Lucas 4:23, como proverbio: el ciego guía a otro ciego, en Lucas 6:39, como enigma: lo que entra y sale del hombre, en Marcos 7:17, y como regla: el primer puesto en las bodas. Entonces, muchas de estas comparaciones también tratan de utilizarse, ¿verdad?, con el propósito de dar enseñanzas específicas a cada uno de los oyentes de ese momento. Por lo mismo, dice, en los evangelios pasa del proverbio a la adivinanza hasta llegar a las narraciones largas, las que nosotros propiamente llamamos parábolas. Recordemos que no todas las parábolas son extensas. La primera parábola que vimos es una muy amplia. Está la de los dos hijos, ¿verdad?, que también son parábolas amplias, con una característica que tienen como para hablar de cada uno de los aspectos que se narran en la parábola, pero siempre llevan implícita una verdad. Entonces, nosotros podemos encontrar parábolas únicamente con una frase, ¿verdad?, que es semejante al reino de Dios, y empieza solo una frase pequeña, ¿verdad? La levadura la compara con el reino de Dios, la semilla de mostaza, la fe. Todos son aspectos que no trascienden a unas grandes narraciones, ¿verdad? Pero hay expresiones largas o extensas, pero muchas veces únicamente quedan como dichos. Entonces, y cabe la oportunidad, ¿verdad?, de reinterpretarla o de verla de acuerdo al contexto. Dice, una parábola puede ser un dicho prefigurativo con un solo verbo, o una semejanza con más de un verbo en el presente, o una narración larga con una serie de verbos en el pasado. Todas estas son formas o construcciones, ¿verdad?, de cada una de las parábolas. Nosotros podríamos ir enumerando o viendo cada una de ellas, aunque sería muy amplio, ¿verdad? Pero hay una serie de parábolas que nosotros podemos, solo para mencionar. En Mateo capítulo 6, dice versículo 19, perdón. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces empieza a hablar de ciertas verdades, donde dice también más adelante, por eso les digo, no se preocupen, el versículo 25, de su vida que comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, o el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y así a lo largo de las enseñanzas, tanto de la predicación del monte o del sermón del monte, y
Jesús va desarrollando una serie de pasajes en los cuales quiere reflejar aspectos literales, ¿verdad? Aspectos específicos de la vida del quehacer del cristiano y lo contrasta con lo que el reino de Dios demanda. Bueno, antes de pasar al mundo de las parábolas, no sé si tienen alguna duda sobre la parábola o el uso de la palabra parábola, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Díganme. Gracias. En los ministerios del Señor Jesús que sanaba, los escribas y fariseos lo guerreaban diciéndole que eran mentiras y iban en contra de él siempre que él estaba en su ministerio. Ajá. Entonces él, para desvanecer esos ataques, usaba las parábolas. Sí, muchas de las parábolas tratan de expresar verdades, pero recordemos que más que una defensa al ministerio de Jesús, él quería dejar cosas claras, ¿verdad? Es decir, él quería expresar aspectos que ellos tenían erróneos y se los hacía ver a través de palabras que muchas veces no comprendían o no llegaban a asimilar, ¿verdad? O que muchos de ellos sí llegan a asimilar. Porque recordemos que cuando Jesús les plantea, por ejemplo, la vida del samaritano, ¿verdad? O del prójimo, cuando ellos le dicen, ¿quién es mi prójimo?, le dicen. Cuando ellos realmente sí sabían quién era. Entonces Jesús empieza y dice, les voy a contar una parábola. Y empieza a contarle la parábola del samaritano, ¿verdad? Cuando él termina, ellos quedan claros quién era el prójimo, ¿verdad? Es decir, ellos quedan claros y determinan que aquel que había ayudado al que vio golpeado y herido fue el prójimo, o se mostró como prójimo, ¿verdad? Pero más que hacerlo por no entender, lo hacían más que por no querer aceptar la realidad, ¿verdad?, de la palabra de Jesús. Como el hermano lo mencionaba, ¿verdad? No es que ellos atacaban su ministerio, pero Jesús, más que defenderse, quería plantearles que su error no estaba en Jesús, ¿verdad? Su error estaba en su creencia o en su forma de creer. Entonces Él les hace ver que ustedes sí saben quién es el prójimo. Lo que no quieren aceptar es que muchas veces no nos portamos nosotros como prójimo de aquel que lo necesita. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, vamos a continuar con el mundo de las parábolas. Dice el fondo campesino de las parábolas. Las parábolas no tienen origen fantástico, es decir, no son una loca invención de Jesús sin fundamento en la vida real. Esto ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Jesús plantea una parábola en un contexto, es decir, Jesús no va a hablarles de cosas astrales, ¿verdad? Es decir, de cosas que quizá en su comprensión, ya sea de contexto de vida social, no podían entender. Entonces, cada una de las parábolas tiene su origen en algo que ellos podían palpar. Ellos podían ver los árboles crecer, ellos podían ver cómo realmente, ¿verdad? Alguien que ha trabajado con harina y con pan sabe que la levadura cómo puede hacer crecer un poquito de masa, ¿verdad? Es decir, a alguien que no sabe de eso, nosotros decimos qué es la levadura, ¿verdad? O qué es, o por qué se compara el reino de Dios con la levadura. Alguien que utilizaba la levadura para poder hacer su pan, ¿verdad? Para poder fabricarlo, su alimento, como era en esa época, ellos entendían claramente el ejemplo, ellos entendían cómo un poquito de levadura puede hacer crecer el poquito de masa, ¿verdad? Y poder tener ya el pan. Entonces, ese contexto que utilizaban o que se utiliza, ¿verdad? Es algo que Jesús va a explotar, es decir, Él va a tomar ese contexto social, ese contexto de vida, esas costumbres, esa cultura, y va a decir, el reino de Dios es semejante a.
y ya con ese ejemplo nosotros podemos o tenemos algo que ver, ¿verdad? Algo que entender, que comprender. Por ejemplo, en nuestra época nosotros tendríamos que explicarle a alguien el proceso de cómo se fabrica un pan, ¿verdad? Es decir, para hacer un pan nosotros necesitamos estos tipos de materiales y la levadura nos sirve para hacer crecer la masa. Y ya nosotros podemos entender por qué Jesús compara la levadura con la masa o con el reino de Dios. Y cómo ese contexto nosotros tenemos que adecuarlo, ¿verdad?, a nuestra forma de vida. Dice Jesús toma sus parábolas del mundo real que lo rodea. Muchas de sus figuras son del campo, lo cual nos indica que fue creado en este ambiente. Bueno, él toma mucho de la figura de los campesinos, del sembrador, de la semilla, de los árboles. También utiliza mucho lo que es las partes de la marina, ¿verdad? Los aspectos marítimos de la pesca y también el aspecto de algunas aves, ¿verdad? Por ejemplo, cuando menciona o llora por Jerusalén, ¿verdad? Le dice, pues, como quisiera yo reunirte como gallina, ¿verdad?, a mis polluelos, pero no logras entender ni el tiempo ni el momento que vives en este momento. Dice, también nos habla de los signos del tiempo, de la nube en el occidente que anuncia la lluvia, del viento del sur que trae el calor, de la higuera con brotes que preanuncia el verano, de los campos blancos por el trigo que piden la cosecha y de los labradores dispuestos a recoger el fruto. Mucho del panorama que vemos nosotros en las parábolas de Jesús también tiene que ver con la forma de trabajo. Habla mucho de los labradores, habla mucho de aquellos que eran mayordomos o siervos, ¿verdad? Aquellos que eran esclavos, aquellos que eran ricos, aquellos que eran mendigos, aquellos que eran publicanos o aquellos que también tenían otras formas de trabajo, ¿verdad?, dentro de la comunidad. Entonces Jesús se vale mucho de esas figuras para poder hacer entender también su enseñanza, ¿verdad?, del reino a través o utilizando cada una de estas figuras. Las parábolas nos hablan también de la vida familiar, de la mujer que amasa una gran cantidad de pan, de la levadura que ella le echa a la masa, del hijo calavera y de la mujer que barre. Bueno, en el contexto de la vida de Jesús nosotros encontramos figuras que muchas veces no vamos a comprender. Por ejemplo, está la otra figura que utiliza Jesús mucho, es la de los pastores, donde un pastor va y busca a aquella que se había escapado, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos entender mucho el aspecto de cómo un pastor en esa época o aparentemente, ¿verdad?, tenía más valor esa que se había escapado que las otras 99 que estaban siempre en el lugar donde las había dejado pastando. Los actores de las parábolas son de gente real, dos clases de constructores, dos bandos en pelea, el finquero rico, sus grandes graneros, el siervo incansable, los desocupados que esperan en la plaza, el labriego que descubre un tesoro en el campo, el comprador o negociador de piedras finas y muchos otros actores que nosotros encontramos en las parábolas. Es decir, al leer las parábolas nosotros encontramos como sin querer, ¿verdad? Nosotros podemos ver como el panorama social y estructuras de trabajo que se podían vivir en ese momento. Es decir, nosotros no encontramos ahí filósofos o escritores,
ni encontramos personas que eran de un rubro o de una condición social alta. Nosotros siempre hemos encontrado que Jesús toma la vida de personas que están en el trabajo, que están en las viñas, que están en los graneros, que están trabajando, que se están esforzando, y también trata de ver aspectos en los cuales los ricos o aquellos que tenían posesiones también pueden desperdiciar la gran oportunidad para poder ser ricos con Dios y ver que aún sus almas son perdidas, ¿verdad? Como la del granero, el hombre que tenía graneros y dice, los voy a hacer más grandes, vea. Y le dicen, pues este día va a pedir tu alma. Entonces, Jesús trata de ver a través de esa parábola cómo una persona puede desperdiciar toda su vida, ¿verdad? Tratando de hacer bienes materiales, si al final no es rico con Dios, puede llegar a perderlo todo en esa misma hora. Finalmente, dice, nos habla de sucesos reales, así de algunos de ellos no sean tan comunes como los otros. El ladrón nocturno, las bodas y las doncellas no invitadas, el juez corrompido y la viuda, y el administrador sagaz, los ladrones en el camino de Jericó. Todos esos eran aspectos que se vivían dentro también del panorama social de la época de Jerusalén. Entonces, muchas de estos momentos, ¿verdad? O ocasiones en las que se daba una parábola, siempre tenía implicado un acontecimiento, es decir, las bodas eran diferentes a las bodas que se viven actualmente, ¿verdad? Aproximadamente duraba una semana toda la fiesta, ¿verdad? Entonces, era un acontecimiento en el cual se podían utilizar tantas formas, ¿verdad? De ver ese aspecto, ¿verdad? De la vida de la sociedad para poder interpretarlo como un hecho también del reino. Dice, aunque el origen de la palabra parábola es griego, sin embargo las narraciones de parábolas del Nuevo Testamento no se originan en la literatura griega. Bueno, esto se refiere a que mucho del contexto como tal de la parábola es la que habíamos visto tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es decir, ya era una noción judía que se tenía de hacer ese tipo de comparaciones, como lo vimos el martes pasado, ¿verdad? Con la comparación que el hermano hacía, que la vemos nosotros sobre las diferentes plantas, ¿verdad? Que quieren obtener un puesto de honor, y le dice, pues, no voy a dejar mi vino, no voy a dejar mi vid, no voy a dejar mi aceite por ir y reinar. Entonces, cada una de estas situaciones, ¿verdad? No se originan en el contexto griego, sino más bien vienen ya precedidas del contexto judío que tiene Jesús. Su origen, dice, es israelita, veterotestamentario. A Grecia solo debe su nombre, ya que el Nuevo Testamento fue escrito o traducido al griego como lengua común impuesta por cultura dominante de entonces, la helenista. Bueno, recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo, partes en arameo, y el Nuevo Testamento, pues, aunque se cree, pero no hay nada físico, que Mateo fue escrito en hebreo, sí se sabe, ¿verdad?, que todo el Nuevo Testamento es escrito en griego. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta este momento. Todo claro. Bueno, vamos a dejarlo hasta esta parte, ¿verdad? Recordemos que es importante ver las parábolas de Jesús como
un acontecimiento de enseñanza, es decir, Jesús como maestro utilizaba mucho esta figura y es importante para nosotros poder ser también como parte de nuestra enseñanza, ¿verdad? Utilizar figuras las cuales puedan ser comprensibles. Es muy fácil, por ejemplo, utilizar figuras de la madre en enseñanzas solo a mujeres y la figura del padre, ¿verdad?, para enseñanzas solo de hombres. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay muchas maneras de nosotros poder hacer también parte, ¿verdad?, la parábola en nuestras enseñanzas, ya sea en las predicaciones que se hacen en cada una de las columnas, chiquicolumnas o conexiones. Bueno, va a pasar mi hermano con las ofrendas. Vamos a orar por las ofrendas, mejor dicho. Vamos a dar